Cuando el hombre no puede, Dios puede. Hoy quiero que hablemos del poder de la oración. Y una de las cosas en las que yo creo más es que en la oración Dios mueve su mano, de que Dios usa la oración como un instrumento, un puente, un canal para mover su mano a nuestro favor. Que cuando nosotros oramos se empieza a desatar un poder espiritual. Y muchas de las cosas que nosotros vemos manifestadas en el mundo natural, en lo físico, es porque han sido conquistadas primero en oración. A mí me gusta saber de que Dios ha dejado la oración también para que nosotros podamos suplir nuestras necesidades buscándolo a Él como nuestra fuente de lo que necesitamos. Hola, Dios les bendiga, hermanos queridos. Espero que esta semana tengan una semana llena de bendición y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy en esta semana seguimos aprendiendo a orar con la Biblia. Si no has visto los videos sobre este tema, te recomiendo que vayas a mi canal. Y en la semana pasada estuvimos hablando del principio del Padre Nuestro, pero hoy vamos a llegar a uno de mis favoritos, que es cuando Jesús nos enseña a orar en el versículo 11 de Mateo 6. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y necesitamos saber de que aquí Jesús está diciendo que le pidamos a Dios por nuestras necesidades. En este contexto, el pan no solo se está tratando de pedir alimentos, sino también de pedirle a Dios que supla las necesidades que tenemos. Y hay necesidades de muchas índoles. Hay muchas veces tenemos necesidades financieras, necesidades en el hogar, necesidades en la familia, en el matrimonio, necesidades de salud, necesidades de que Dios mueva su mano en medio de una situación imposible. Y es muy importante que entendamos que uno de los aspectos de la oración es que Dios contesta y suple las necesidades que nosotros tenemos. Y quiero leerles un pasaje para comenzar, que está en Santiago 5, 16 al 18. Y dice así: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Ay, hermanos, es que nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia. Si realmente nosotros creemos que la palabra de Dios, lo que salió de la boca de Dios, es lo que está escrito en ese libro que llamamos Biblia, nosotros tenemos que creer lo que dice ahí y vivir en eso. Y dice aquí en este pasaje que leímos que la oración de una persona justa, de una persona que busca a Dios, tiene mucho poder. Hay poder en la oración y me gusta porque dice que es la oración ferviente. ¿Y la oración qué es? Es una petición, una súplica, un ruego, un clamor. Cuando usted tiene una necesidad, un problema, lo que sea que usted está pasando, usted puede ir a rogarle a Dios, usted puede ir a suplicarle a Dios, usted puede directamente en cualquier momento, en cualquier lugar, tener una línea directa con Dios. Si es que usted le dio su vida a Jesucristo, usted tiene el camino abierto para usted presentarse delante del trono de Dios en cualquier momento e ir a pedir. Sí, Señor, ir a pedir por su necesidad, por su problema, por el desafío que usted está viviendo. Tal vez es un hijo con el que usted está teniendo problemas, tal vez es su esposo, su esposa, tal vez es una situación en el trabajo. No sé cuál sea la circunstancia, pequeña como grande. Aquí dice que tu oración tiene poder. Y Santiago también en este mismo libro nos dice que nosotros muchas veces no tenemos porque no pedimos. Hermanos, nosotros tenemos que acostumbrarnos a pedir por todo, volvernos gente que pide constantemente, gente que pide. Una vez yo tuve una experiencia que a mí me sorprendió mucho.
Y es que yo recuerdo que yo conocí a un hermano, pero este hermano le iba muy bien en sus negocios. Recuerdo que prosperaba mucho financieramente, o sea, como que le aparecían oportunidades importantes, tenía mucha gracia para que los clientes lo escogieran a él en vez de otras compañías. La manera como manejaba su negocio era una cosa tremenda, pero este hermano era una persona que no se veía tan consagrada como otros hermanos. Y yo recuerdo, esto fue años atrás, que un día orando me vino a la mente este hermano y yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, pero este hermano que no está tan consagrado, que tal vez no lo vemos que está tan metido en servirte y todo, yo veo que prosperan sus negocios. Y este otro hermano que realmente yo veo que es pastor, que está buscando a Dios, no está prosperando de la misma manera. Y entonces el Señor me dijo, es que el primero, el que está prosperando, me pide por todo. Es una persona que me pide y me cree por todo. Él por cada detalle pequeño como grande me está pidiendo, me está haciendo peticiones. Y ahí el Señor me enseñó una verdad, que efectivamente nosotros a veces no vemos a Dios como nuestra fuente, sino que estamos tratando de buscar en la medicina, en la provisión que nos puede dar una persona, en el gobierno, en la situación financiera, en la crisis que hay. Estamos tratando de buscar por otros lados, en nuestra propia fuerza, en nuestro propio recurso, y no vemos a Dios como esa fuente que nos puede proveer y nos puede ayudar. Y entonces luego yo hablo con el hermano y el hermano me dice, sí, yo le pido al Señor antes de hablar con alguien, Señor, dame favor, dame gracia. Cuando yo voy a tocar una oportunidad, le digo, Señor, ábreme esta oportunidad, bendíceme en este negocio. Todas las mañanas llego, me decía él, y le pedí al Señor, bendice este negocio, prospera estas máquinas, que no se dañen, que mis camionetas, Señor, nunca se dañen, prospera este lugar. Y yo me sorprendí y dije, wow, es que sí es verdad lo que dice Santiago. A veces no tenemos, porque no nos hemos acostumbrado a pedir. Y yo desde ese momento que tuve esta experiencia con todo lo que el Señor me habló con este hermano, ahí yo empecé con lo mismo. Y dije, no, yo voy a pedir por todo. Pedir por todo. Cuando yo estoy teniendo una conversación con alguien, yo en mi mente estoy, Señor, dame sabiduría, dame la palabra para hablar con esta persona. Cuando yo estoy teniendo un proyecto, cuando hay algo que yo no entiendo en mi trabajo, yo le digo, Señor, dame la sabiduría que le diste a Daniel. Ayúdame, dame una capacidad intelectual mayor porque no estoy pudiendo entender, descifrar esto que tengo que hacer. Y he visto una y otra vez, mi esposo también a veces cuando hace arreglos en el carro, que él mismo dice, no, yo lo voy a arreglar, me dice, no he podido solucionar, y al rato llega y me dice, ya oré, le dije, Señor, dame la sabiduría. Y entonces de un momento a otro me vino una idea, sí, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así. Ese es el Señor respondiendo la oración. Porque uno ora y no se da cuenta, pero el Señor te empieza a dar ideas del cielo. El Señor empieza a mover su mano. Hay un poder en la oración, hermanos míos. El Señor, quiero decirle esto y quiero que le quede en su corazón. El Señor escucha y contesta. El Señor contesta la oración. Recuerdo en otro tiempo que yo estaba orando continuamente por algo. Señor, guíame. Señor, muéstrame el camino. Señor, no sé qué hacer. Señor, muéstrame qué debo hacer. Y recuerdo que en un momento cuando yo estuve en esa situación por la que yo ya había orado varios días, yo estaba muy nerviosa cuando tenía que enfrentarla. Y ahí escuché la voz de Dios en mi interior que me dijo, ¿tú crees en lo que tú oras o no crees? Y ahí en esa confrontación yo me quedé sorprendida y dije, no, sí, Señor, yo te creo. Entonces dice, si tú ya me estuviste pidiendo toda la semana que te guiara, que te ayudara en esto que vas a enfrentar, entonces ¿para qué oras si no estás creyendo que yo lo puedo hacer? Y ahí me di cuenta que eso nos pasa muchas veces, que tenemos la oración como algo que nos acerca a Dios, como algo que nos conecta con Dios, como algo como que tenemos que hacer para agradar a Dios, y eso, todo eso es correctísimo.
así es, pero también tenemos que ver que cuando nosotros oramos, Dios sí responde, Dios sí empieza a trabajar, Dios sí empieza a mover su mano. Él a veces no contesta de la noche a la mañana porque Él tiene que mover diferentes circunstancias, tocar corazones. Él tiene que empezar a desarrollar planes, proyectos, cosas para que podamos llegar al cumplimiento de esas peticiones. Por eso nosotros tenemos que orar, no solo con la convicción de que eso nos está acercando a Dios y que a Dios le está agradando, sino que Él responde, a la oración, que la oración mueve la mano de Dios, la oración cambia corazones, la oración abre camino donde no lo hay, la oración hace que puertas se abran y que puertas que no deben abrirse se cierren. La oración hace que se quebrante todo aquello que está estorbando en tu vida. La oración te trae eso que tú necesitas, te suple, te trae esa bendición que tú estás esperando. La oración hace que tú puedas hacer cosas y que te capacite para cosas que tú en lo natural no puedes. Por eso es que cuando dice que la oración tiene poder, dice que es poder, es capaz de mover la mano de Dios. Tiene una fuerza espiritual que hace posible lo imposible. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener cuando oramos, de que nuestro Dios puede hacer posible lo imposible, de que no importa cuánto falta, Dios puede multiplicarlo, de que no importa la necesidad que haya, la deuda que haya, la incapacidad que haya, la imposibilidad, no importa, Dios puede. Por eso es que vamos con Él. Y esto es lo que tenemos que saber. Cuando el hombre no puede, Dios puede. Cuando no hay manera, Dios puede hacer una manera. Él es todopoderoso, Él es capaz. Su poder tiene la capacidad de hacerlo. Yo quiero que de este video tú salgas con fe y decir, sí, yo voy a pedir por todas mis necesidades todos los días. Yo voy en mi diario vivir a pedirle al Señor. Incluso, hermanos, cuando yo estoy atrapada en un tráfico, cuando tengo que llegar a un lugar y que sé que tengo que llegar a tiempo, yo empiezo a orar, Señor, ábreme camino, mueve las cosas en el lugar donde yo tenga que ir. Que de alguna manera, Señor, se mueva todo para que yo pueda llegar en el tiempo perfecto. Y así yo veo una y otra vez como el Señor mueve la mano. Entonces dice que la oración de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Es que me encanta esta versión. Y dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mire qué lindo es Dios, que nos está diciendo que Elías, el que abría los cielos con pura oración, no era un superhumano o una persona que está fuera de las capacidades humanas, ni una persona que era diferente a nosotros, sino nos quiere decir el Señor, así como Elías pudo, tú puedes. ¡Qué lindo es Dios! Para eso Dios nos deja ese pasaje, inspiró a Santiago para decirnos, así como Elías pudo ver cosas maravillosas por medio de la oración, tú también vas a poder. Así como Elías pudo hacer que no lloviera por medio de su oración, la oración de Elías fue un instrumento que Dios usó para mover su mano. Y aquí quiero que tengamos claridad en esto, porque hay muchas personas que se confunden y piensan que entonces oramos para cualquier capricho y entonces ya se va a dar, y cuando ven que no se cumple, entonces la gente se decepciona con la oración. Porque ojo, tenemos que darnos cuenta aquí que Elías primero quería y tenía la intención de ser guiado por Dios, se sometía a Dios, él era una persona que buscaba a Dios y se sometía a Dios, y entonces Dios le comunicaba lo que quería hacer, y luego que le comunicaba lo que quería hacer, mire lo impresionante, entonces Elías empezaba a orar para que eso se diera. Dios le comunica y le dice, por tu oración no va a llover en Israel por todos estos años, y luego por tu oración se va a abrir el cielo.
Así pasó, le dijo Dios, y Elías no se quedó, bueno, pues como Dios lo dijo, entonces va a pasar. Mire qué interesante es eso. Tuvo que haber oración de por medio. La oración es lo que desata que Dios empiece a traer a lo natural lo que Él quiere hacer en lo espiritual. Entonces tal vez tú ya has tenido palabra de Dios donde Dios te ha revelado, te ha dado ese sentir. Yo voy a salvar a tu casa, yo voy a hacer algo con tus hijos, yo voy a salvar tu matrimonio. Ese esposo inconverso yo lo voy a convertir, esa esposa rebelde se va a volver a Dios, esos hijos que están descarrilados van a volver al redil, ese negocio que tienes va a prosperar. Tal vez tú has recibido palabra, tal vez tú has recibido palabra de que Dios te va a sanar, de que Dios te va a libertar. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por medio de la oración, mover la mano de Dios a nuestro favor, porque Dios ya dio la palabra, Dios ya lo dijo. ¿Y qué más que la palabra escrita? En la palabra escrita tenemos muchas promesas para nosotros. En la palabra escrita dice que el Señor va a hacer muchas cosas con nosotros y con nuestra casa. Y por eso es importante que usted, aparte de orar, también lea Biblia. ¿Para qué? Para que usted ya sepa lo que Dios dijo. Y entonces a partir de eso que Dios dijo, usted dígale: Señor, usted dijo que esto iba a pasar conmigo si yo lo buscaba. Usted dijo que si yo buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, usted me iba a suplir todas mis necesidades. Y ahorita yo necesito, Señor, que usted me provea este dinero para pagar este bill. Señor, el dinero no ha llegado, pero usted lo dijo, Señor. Mándelo, por favor. Toque un corazón, toque una vida para que me mande ese dinero. Porque eso fue lo que hizo Elías, el ejemplo que el mismo Dios nos da. Cuando ya iba a venir la lluvia, el Señor le dice a Elías, y Elías le manda a comunicar al rey Acab que se vaya rápido porque una lluvia va a caer, porque se oye la lluvia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Elías? Elías no se va a la casa a parchar, a ver Netflix, a andar en las redes sociales. No, él agarra esa palabra que le da Dios y se va al monte a orar. Y dice que metiendo su cabeza dentro de las rodillas, o sea, está orando ferviente, nos dice aquí en Santiago, intensamente: Señor, manda la lluvia. Tú dijiste que iba a llover, Señor. Yo ya di la palabra creyéndote a ti en fe. Desata el agua, desata la lluvia, que se abran los cielos. Señor, esa palabra que tú diste, tú la vas a cumplir. Y entonces le decía al siervo: sube arriba a la montaña y mira a ver si ya viene la lluvia. Y el siervo volvía y le decía: no veo nada. Y dice que así siguió orando una segunda vez: ve y mira. Y dice que así 7 veces. Elías no se daba por vencido, hermanos. Él seguía, porque todos estaban sufriendo, porque había escasez de agua. Usted sabe que el agua es el líquido vital para que podamos todos sobrevivir, los animales, las cosechas. Incluso Elías estaba pasando por necesidades. Todos estaban pasando por vicisitudes porque no había agua. Era una necesidad que Dios necesitaba suplir y que se había cortado a causa de la rebelión del pueblo, que se habían ido a la idolatría. Pero entonces Dios da la palabra, y esto es lo que yo quiero que entendamos hoy, que Dios da la palabra de que lo va a hacer, pero nosotros con nuestra oración desatamos que esa palabra se manifieste en lo natural. Nosotros con nuestra súplica desatamos. Tal vez el Señor ya dijo sobre tu vida: la voy a bendecir en su negocio, lo voy a bendecir en su trabajo, que esa promoción sea para él, que esa casa sea para ella, que eso que está necesitando ella se dé. Y muchas veces eso está ahí pendiente porque no se ha orado, no se ha pedido. Hermanos, así lo diseñó Dios. Así diseñó esto Dios, y Jesús nos lo enseña en el Padre Nuestro. Padre, dice que oremos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Padre, dice Jesús. Y me gusta también de que todo lo que habla, nótese, todo lo que habla en el Padre Nuestro, Jesús lo habla en plural.
¿Qué significa plural? No solo pidiendo para mí, sino pidiendo para otros. Por eso es que hay que orar por nuestros familiares, por nuestros hijos, por la gente que conocemos, por nuestros amigos, por la gente a nuestro alrededor, porque nosotros tenemos la capacidad por medio de la oración hacer que Dios responda, hacer que Dios mueva su mano, hacer que Dios cambie situaciones. Hermanos, este tema de la oración a mí me apasiona muchísimo. Prácticamente yo les estoy predicando aquí, pero ¿sabe? Quiero que hoy usted salga con esa fe de que su oración cambia situaciones, de que su oración hace algo poderoso, que es que Dios responda a favor tuyo y a favor de los tuyos. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos queridos. Espero que pasen una semana llena de bendición. Nos vemos en un siguiente video.